Bien, en la clase de ayer, en la clase anterior estuvimos viendo los elementos, estuvimos recordando la noción de límite y la definición rigurosa y las propiedades más importantes, todo orientado, este material se lo voy a enviar, todo orientado para el cálculo de límites. ¿Qué propiedades de límite son las que nos permiten hacer libremente los cálculos? Ese tipo de cosas son las que nosotros comentamos en la clase de ayer. También hablamos del límite lateral, la equivalencia entre el límite lateral y el límite general, digámoslo así. Y el teorema del acotamiento del sándwich, que nos permitió probar un resultado fundamental, que es el que involucra o el que da como consecuencia el límite básico que se está indicando ahí, el límite trigonométrico. En base a eso uno puede calcular límites trigonométricos. Ese resultado se prueba, bueno, se indicó la demostración, se prueba con una desigualdad geométrica, en la que está encerrada en cuadro, y esta otra propiedad que está encerrada en azul, que son consecuencias de la desigualdad geométrica y de esas identidades trigonométricas. Bueno, entonces terminábamos la clase de ayer viendo, estudiando algunos problemas de límites trigonométricos. Hay más ejemplos planteados que ustedes lo van a poder mirar con detalle por su cuenta. Me quiero detener yo en un problema en particular. Hay algunas identidades trigonométricas que nos permiten calcular. Me quiero detener en este último problema que está acá, porque es una aplicación de los límites trigonométricos junto con el teorema del cambio de variable, el cambio de variable que nos permite calcular límites. Lo voy a recordar aquí. El cambio de variable es este resultado que se está aquí, un poco más. Este es el resultado, se verifica el cambio de variable. Tú estás calculando un límite en la cual en la expresión haces el cambio de variable y reescribes este límite en términos de este límite, esencialmente. ¿Okay? Y este es el límite que calculas. Lo que dice el resultado es que si este límite existe, entonces el límite original existe. Y vimos un par de ejemplos ahí con este método, y en la práctica, como uno opera, es como lo voy a indicar acá. Todos estos otros problemas los pueden mirar ustedes, algunos están resueltos del semestre pasado. Por ejemplo, aquí queremos calcular el límite de esta expresión cuando x tiende a pi cuarto de seno de x menos pi cuarto partido por raíz de coseno de x menos 1. Recordad que el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, cuando uno evalúa, ¿cierto? Cuando uno evalúa en el denominador, te da 0, y en el numerador es 0, por lo tanto es 0 sobre 0. Así que uno tiene que buscar una estrategia de cálculo. La estrategia de cálculo es reemplazar la expresión por una expresión equivalente y calcular el límite con la expresión equivalente. ¿Qué es lo que estaba detrás? ¿O por qué es que uno operaba de esa manera? Bueno, esto está en la filosofía de cálculo. Volvamos acá al resultado, lo voy a volver a enunciar para que se entienda por qué estamos calculando de esa manera. El resultado es el que está ahí. Quitemos toda la... El resultado dice simplemente que si tienes una expresión que al que calculas el límite y la reemplazas por otra, si esa igualdad es cierta, reemplazas una expresión por otra equivalente, y eso vale en todo un intervalo o en todo un conjunto, excepto en el punto donde estás calculando el límite. Podría valer ahí, pero podría no tener sentido, no importa. Entonces calcular el límite con una expresión es lo mismo que calcular el límite con la nueva expresión, y uno espera que este nuevo cálculo sea más simple que el anterior. Eso es todo lo que está detrás. Bueno, entonces en el cálculo que nosotros queremos hacer aquí, eh, vamos a reemplazar la expresión por otra, usando lo que es el cambio de variable. Bueno, entonces procedamos de la siguiente manera.
Primero hacemos el cambio de variable b igual x menos pi cuarto. Con esta elección, o sea, lo que está en el argumento, cuando x tiende a pi cuarto es equivalente a que b tiende a 0, así que el límite cambia a este límite. El cambio es inmediato. B es, x es b más pi cuarto. Y ahora lo que uno hace es desarrollar el denominador usando una identidad trigonométrica, coseno, coseno menos seno, seno. Nos llegamos a esta expresión, por lo tanto cuando uno reemplaza y hace un poco de álgebra, llega a esta expresión. Ahora lo que uno va a hacer es, bueno, lo que está detrás es este límite. Así que uno forma esta expresión, lo que está faltando es dividir por b. Divide por b, agrupa adecuadamente y nos queda en alguna parte este límite. Que lo puede calcular nuevamente o observar que lo habíamos calculado con anterioridad. Ahí está el cálculo. Por lo tanto, el límite da 0, en consecuencia el límite da menos 1, que es el valor del límite. ¿Ok? Bueno, de esa manera entonces cerramos la parte de cálculo de límites propiamente tal. El problema es que quedan pendientes los invito a que los revisen ustedes. Bueno, vamos a estudiar un caso bien particular de límites, general en realidad, pero cuando uno lo traduce en cuanto a límite es bien particular. Este concepto es bastante más general y bastante más profundo, pero aquí lo vamos a considerar en esta etapa. La idea de continuidad o una función continua. Partamos con la definición. Continuidad en un punto. La función se dice que es continua. La función, fíjate, está definida en un intervalo. Un punto se escoge en el intervalo. Y entonces la pregunta, uno se pregunta si el límite existe y es igual, el valor del límite es igual a la imagen del punto. Fíjate que ahora podemos evaluar en el punto. Entonces la función se dice continua. Eso es lo que estamos considerando. La función se dice continua. Bueno, entonces resulta interesante saber, la definición es directa, es continua si ocurre esto. Entonces, perdón, lo que uno va a estudiar es cuando falla la continuidad. ¿Cuándo la continuidad se pierde para esta función? Bueno, aquí se está indicando con detalle cuando la función deja de perder la propiedad, indicada acá. Cuando una función no es continua, bueno, uno dice, la pérdida de continuidad se pierde, esencialmente en realidad, para ser bastante más riguroso, esencialmente la continuidad se pierde cuando falla B o falla C. ¿Ah? ¿Qué significa? El límite no existe, falla, la continuidad no se tiene, o el límite existe y el valor es distinto de la imagen. Los casos que falla B o C es lo que uno lo clasifica como discontinuidad. Vamos a permitir también la posibilidad de A, de que pueda no ser evaluada la función en el punto. Esencialmente la pérdida de continuidad está dada por fallar B o fallar C. ¿Okay? Recuerde que el límite no exista, puede ser porque los límites laterales, alguno de ellos, límites laterales no exista, o bien existen los límites laterales y son distintos, de acuerdo con lo que comentamos en la clase. O sea, entonces, tenemos el siguiente ejemplo.
Gráficamente nosotros podemos tener, o podemos obtener ejemplos de función continua o función discontinua. Mira, en 1 el límite no existe, en 2 y en 3 el límite existe, y en 4 es el límite lateral. Entonces veamos el caso x igual 1, la función no es continua en 1 porque el límite no existe. Límites laterales distintos. Los límites laterales son distintos. El límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha es 1, son distintos. Por tanto, el límite no existe. Falla B. En 2, el límite existe, pero no se da la igualdad. Falla C. ¿Ya? En 3, la función es continua. El valor del límite es igual a la imagen del punto. El límite existe. Ahí se tiene la continuidad. ¿Okay? Entonces, gráficamente lo que uno obtiene es el caso, la gráfica número 3, la que está a la derecha, de una función continua, y las primeras dos gráficas corresponden a la pérdida de continuidad, ya sea porque el límite no existe, o porque el límite existe, pero el valor del límite no coincide con su imagen, con la imagen de la función en el punto. ¿Ok? Bien, entonces los gráficos de la izquierda, una función no continua, y el de la derecha, una función continua. Entonces, las siguientes propiedades son consecuencia inmediata de las correspondientes propiedades que uno tiene para límites. Si uno reemplaza los límites, tiene el álgebra de límites, lo reemplaza, en vez de escribir L del límite, escribe f de c, y m es g de c, los límites, entonces la propiedad 1 es inmediata. A ver, ¿qué estamos diciendo con esto? Nosotros estamos copiando y pegando un resultado vale propio para límites. Vamos a comenzar aquí, a ver, vamos a las propiedades del límite. Estás ahí. El álgebra. Si en vez de colocar L y M colocamos la imagen de X0 y la imagen de Y0 por G y por F, entonces estas propiedades nos van a indicar que la suma, producto, cociente son continuas. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Las sumas y diferencias continuas, el producto también es continua en C. La composición también se aplica acá. Una función que va de un conjunto E1 a R, una función que da un conjunto I2, el recorrido de la función f contenido en el dominio de G, para que tenga sentido componer. Si f es continua en C, y G es continua en este punto, entonces la composición es continua en C. ¿Okay? Y consecuencia, esto es consecuencia de 2. Como consecuencia de 2, en realidad la misma idea de la demostración nos va a dar la propiedad 3, es un poco más general 3. La propiedad es un poco más general, porque nos dice que si la función es continua, pero la función f tiene esta propiedad, no necesariamente puede ser es continua, f en C, dice que si el límite existe, cuando x tiende a C,
y G es continua en B, entonces se tiene esto. Aquí estamos revisitando el resultado del cambio de variable, visto para límite. Se está volviendo a escribir, aquí se puede justificar con el resultado anterior. Entonces tenemos las propiedades de las funciones continuas, y con eso uno puede tener de inmediato lo siguiente. Las funciones continuas en cada punto del dominio, entonces se dice continua en el conjunto, en el dominio. Primera propiedad. Consecuencia inmediata de los resultados anteriores son que todo polinomio es una función continua. Que el valor absoluto es una función continua, no es una consecuencia inmediata. Uno puede probar esto. Es consecuencia de la siguiente desigualdad de valor absoluto. El valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos es menor o igual que A menos B. Y aquí sale la desigualdad. De aquí sale, hay una barra que está sobre, es esa. Ahí. De acá uno puede probar con esta propiedad, no, ahí está. Bueno, que estaba sobrando, lo había hecho mal. Entonces, uno puede probar ahí. De esa propiedad válida, uno puede probar que el valor absoluto es una función continua. Y de ahí uno puede probar con esa idea esta otra propiedad que la enunciamos, es esta, usando la continuidad del valor absoluto y el límite de la composición, la propiedad que está ahí. Vamos a probar eso. Bueno, el valor absoluto es continua, las funciones trigonométricas son continuas. ¿Qué significa que sea continuo? Que seno de X tiende a seno de C, cuando X tiende a C, para todo C número real. Ese límite es igual a su imagen. Y eso es cierto, porque ya lo probamos para límites. Lo comentamos acá, lo ocupamos en la demostración. Voy a volver a colocarlo aquí. Eso ya lo comentamos. Ahí está la demostración. Está. Eso es lo que está, los límites que están en azul. Lo que se está haciendo ahí. Eso es. Las funciones seno y coseno son continuas entonces, como consecuencia de estos límites. Vamos a estudiar las funciones exponenciales trigonométricas como límite y también vamos a concluir que son continuas. Y si uno combina todo lo anterior, uno tiene ejemplos como el que se está indicando acá, donde la función es una combinación de composiciones y álgebra, y la continuidad sale como consecuencia de mirar la expresión y darse cuenta que hay una combinación de funciones continuas. Se nos continúa, el numerador es continuo, porque el producto de funciones es continuo, el denominador es un polinomio que nunca se anula, es una función continua, por lo tanto la fracción es continua, y está compuesta con el valor absoluto, así que tenemos esa propiedad que está ahí. ¿Ok? Bueno. Veamos entonces, la continuidad es bastante directo. Lo que resulta interesante es estudiar dónde falla la continuidad. Ya en los ejemplos se ha dado y en los dibujos se ha dado dónde puede fallar. Y uno puede hacer una clasificación de la falta de continuidad de la siguiente manera. Veamos los dibujos que están aquí, antes de dar la definición. El primer dibujo de la izquierda dice, falla la continuidad, la manera como la función deja de ser continua en la izquierda es completamente distinta de
de cómo deja de ser continua en el dibujo que está en el derecho. En el caso izquierdo, el límite existe. El valor del límite no es igual a la imagen del punto por la función. En el que está al lado derecho, el límite no existe. Aquí no existe el límite. Cuando x tiende al punto de f de x. En consecuencia, en ambos casos es discontinuo, pero el caso que está en el lado derecho hay una ruptura, hay un corte ahí. En la función del lado izquierdo, de alguna manera, la pérdida de la continuidad es solamente en el punto. O sea, podría eventualmente uno hacer esto. Es decir, de alguna manera arreglar la continuidad. Entonces las discontinuidades se pueden clasificar en arreglables, no existe esa palabra, reparables, y en no reparables, o irreparables. Entonces, la discontinuidad esencialmente va a ser reparable cuando el límite existe, pero cuando se tiene. Se calcula el límite, de alguna manera, que se muestra que ese límite existe, es un número y no coincide con su imagen. Si se tiene esto, se lo puedes arreglar. Si el límite no existe, ya no se puede arreglar. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia en el caso que el límite no exista. Podría fallar, podría no existir, como en el caso que se está indicando en el derecho, es decir, no existe el límite porque los límites laterales existen y son distintos. Tenemos una condición de ese tipo. Esta se dice de salto. Aquí habría que arreglar la nomenclatura. O podría ocurrir algo un poco más grave que eso, que es lo que se está indicando ahí. Algunos de los límites laterales no existen. ¿Okay? Cuando la variable se acerca al punto, la imagen crece. Vamos a estudiar pronto ese tipo de comportamiento. El límite se dice infinito. ¿Ya? Eso lo vamos a precisar. Pero intuitivamente, cuando se acerca al punto, la imagen crece demasiado, positivamente o negativamente, si consideramos, ¿sí? No se aumenta sin ningún control. Entonces, este tipo de discontinuidades son peores que la anterior. La anterior es de salto, pero alguno de los límites no existe. En cualquiera de los dos casos no se puede reparar, como en el primero. ¿Ya? Las primeras se dicen reparables o evitables, entonces tenemos dentro de las irreparables, hacemos una distinción, el salto, hay un salto, y tenemos un salto y también tenemos una situación un poco más complicada. Voy a hacer un comentario acá, a veces, dependiendo de la literatura, me parece que esta forma de expresar, que voy a indicar a continuación, es bastante, ya está quedando obsoleta. En el caso de la discontinuidad irreparable, a veces uno cataloga a las de primera especie, o tipo, esta nomenclatura o esta manera parece que está quedando ya desplazada, y están las de segunda especie. O sea, uno va a hacer una diferencia dentro de las casos irreparables. O tipo, ¿ok? Y la de primera especie vamos a llamarla de salto. O sea, los límites laterales existen y son distintos. Y en la segunda especie, en las que no están dentro de la categoría, como estas. Estas son de segunda especie. De esta manera, esta nomenclatura, al parecer, haya quedado en desuso. ¿Ah? Entonces uno simplemente dice, o la puedes arreglar, o no la puedes arreglar. Y en el caso que no se puede arreglar, ocurre un salto o algo que no lo es. Eso es todo, ¿ok? Entonces, uno tiene que
en el presente. Aquí la parte clave esencialmente es estudiar el límite de la función. Si ocurre que ese límite no existe, entonces tiene que ver por qué razón no existe y eso da pie a trabajar con el tipo de discontinuidad. Entonces, por una función, como la que se está indicando ahí, f de x, bueno, la observación que acabo, el comentario que acabo de hacer es que está escrito de mejor manera. El determinar la continuidad o de la discontinuidad pasa por estudiar el límite de la función. Eso es todo. Si el límite existe, se puede reparar reasignando el valor del límite a la imagen. Si el límite no existe, no hay nada que hacer. Punto. No se puede arreglar. Bueno, entonces vamos a, dada la función, que está señalada de esa manera, ¿cuáles son las discontinuidades que posee? Bueno, generalmente una pregunta es analizar la discontinuidad, la continuidad de la siguiente función. Uno dice para x distinto de -1 y -3, que son los valores que anulan la función, para x0, f es continua en x0, por el álgebra de límite. Entonces, uno podría decir la función es continua, de hecho es continua en su dominio. Uno tiene que precisar aquí, bueno, si nos dicen, ¿qué pasa en -1? ¿Qué pasa en -3? ¿Qué ocurre si trabajamos en -1, en el límite? Bueno, este cálculo es lo mismo que este cálculo, y por todas las propiedades de límites, esta expresión es lo mismo que esa, y esta expresión es equivalente con esta. El cálculo original del límite pasa por calcular el límite de esta función, y resulta que ese límite por el álgebra da un medio. Muy bien. Entonces, con esa información uno dice que el límite existe, la función no está definida ahí, no está definida en -1, pero la podemos reparar. ¿En qué sentido uno habla de reparar? Uno redefine, dice, vamos a definir una función f estrella, uno dice que haga lo siguiente, dice, ponga f de x estrella igual f de x cuando x no es -1, dice uno, y cuando x vale -1, asigne el valor del límite, que en este caso es un medio. Entonces esta función va a ser continua en x igual -1. Porque el límite de esa función cuando x tiende a -1 es un medio, que es justamente su imagen, porque tú lo definiste así. Entonces estás arreglando, eso se llama estás arreglando. Tú redefines la función, construyes una nueva función, esencialmente cambias la imagen por lo que te gustaría que fuera, y listo, y te queda continuo. Eso se llama reparar. Esta función es reparar, la repara. Ya, en -3 empieza a ocurrir un fenómeno que vamos a empezar a estudiar no con algún detalle, pero este tipo de cosas. Vamos a precisar esta idea. Cuando x se acerca a -3, aquí uno debería colocar un paréntesis. A -3 por valores mayores y a -3 por valores menores. La función tiene un crecimiento positivo y de alguna manera un crecimiento negativo. El límite no existe. Este límite no existe. Y por lo tanto uno dice, de acuerdo con la definición o de acuerdo con lo comentado ahí, que no tiene por qué ser genérico, universal, la función tiene una discontinuidad que le llaman infinito, irreparable, menos. Bueno, la gráfica de la función la que se está presentando ahí.
La gráfica de la función es la gráfica de la función y igual 1 partido por x menos 1, x más 3, es la gráfica de la función y igual a x más 3 con x distinto de menos 1. Si uno grafica esa función, aquí hay un orificio, ¿no? Que no está considerado. Esa es la gráfica de f, porque la función es equivalente a esa, la original. Bueno, veamos otro ejemplo. Estas son las funciones que están definidas por ramas, problemas clásicos por lo que uno tiene que trabajar. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es el intervalo 5 menos infinito 5. Esto no es 6, es 5. ¿Ok? Y a ese conjunto le estamos quitando 4. No está definida en 4. Esa función. Bueno. Y todo lo demás está bien en ese intervalo. Bueno, pero esta función está definida de la siguiente manera. 0. Para los x menores que 0, se define de esta forma, x cuadrado menos 1/3. Y para los x entre 0 y 5, se define de la manera que se está indicando ahí. X menos 4 sobre x menos 4 sobre raíz de x menos 2, paréntesis, x menos 6. Es una función que está definida por ramos o por partes. No está definida en 4, la función ahí. En realidad está definida en 4 de manera distinta. La imagen de 4 no está definida por la fórmula, a eso me refiero. Y la imagen de 4 es 1. Entonces el 4 toma el valor 1, y cuando x distinto de 4 en ese intervalo, el valor se obtiene de aplicar esa fórmula. Y para x menor o igual que 0, se calcula así. Entonces, deseo estudiar la continuidad de la función. Entonces, en general, para estudiar la continuidad de la función, los puntos interesantes son los puntos donde cambia de definición. Va a ser un punto interesante estudiar la continuidad de la función en 0, en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que uno puede decir de inmediato? Que en este intervalo, para todos los puntos de este intervalo, la función es continua, porque está dada por esa función. Y para todos los puntos del intervalo 0, 5, excepto el 4, la función es continua en esos puntos. Los puntos que hay que analizar, entonces, la continuidad es 0 y 4. Ahí uno tiene que estudiar si la función es continua. ¿Okay? Entonces, en el caso de 0, uno tiene que estudiar si existe este límite. Uno hay que justificar por qué estamos trabajando de la forma que se está indicando ahí. Si existe este límite. ¿Cómo uno estudia el límite? Bueno, uno tiene que estudiarlo a una fórmula. El problema es, ¿qué fórmula aplica? Cuando uno trabaja en 0, está trabajando, la variable se acerca a 0 de manera indistinta, el límite general, ya sea por valores menores o por valores mayores. Entonces lo que uno puede hacer acá, en este caso, es calcular separadamente los límites laterales y ver qué pasa. Bueno, y es lo que hacemos aquí. Si uno calcula el límite por la izquierda, el límite da menos 1/3, por la izquierda por valores menores que él. Si se calcula el límite por la derecha, valores mayores que él, el límite sigue de reemplazar x igual 0, da menos 1/3. Entonces, el límite existe y vale menos 1/3, uno concluye de ahí.
que es justamente la imagen por 0 de la función. La función en 0 da menos 1/3. Perfecto, dice uno. Bueno, ¿qué pasa en 4? ¿Por qué estamos analizando en 4? Porque 4 está dada por, cuando x es 4, marque 1, y cuando x no es 4, pero en el intervalo 0,5, marque esta fórmula. Entonces tenemos que ver si la función es continua. Y eso pasa por estudiar el límite de nuevo. Vamos a estudiar el límite de esta función. Fíjate que aquí la función está, aquí tenemos 4, antes y después de 4, la fórmula que aplicamos es la misma, por lo tanto aquí no es necesario usar límites laterales, es calcular el límite general directamente, aquí. La fórmula antes y después de 4 es la misma, así que se calcula el límite. Cuando x tiende a 4. Bueno, este es un problema de cálculo de límites. Fíjate que cuando x tiende a 4, en realidad la parte conflictiva es esta fracción que la hemos separado, que es 0 sobre 0. La otra fracción que hay en el límite va a dar menos 1/2, que va a multiplicar al límite que se está calculando, y ese límite, por lo que recordamos en la clase pasada, uno lo puede calcular mediante la racionalización. Hace los cálculos y llegamos a ese valor. Este límite da 2. Así que el valor del límite es menos 1/2. Es menos 1/2, es menos 1, perdón. Que no es igual a la imagen por la función. La función no es continua. Conclusión, la función es continua ¿en dónde? En todos los números, en todo el intervalo menos infinito 5, menos en el 4. ¿Ok? Aquí la tengo que escribir ese 5. Hay que cambiar ahí, tengo que corregir eso. No, menos en el 4. Bien, ahí tenemos un problema de continuidad. Establezcamos otro problema que es el mismo tipo. También este tipo de problemas son clásicos para evaluar. Dice lo siguiente. Dice, suponte que tengo la función definida de esa manera. Menos 2. Menos 2, 1. Y antes está dada por una fórmula que la llamamos F1, entre menos 2, 1, por otra fórmula que le llamamos F2, y F3 aquí. Y entonces uno dice, queremos estudiar la continuidad de la función. Y en realidad dice, ¿cuánto debe valer las constantes A y B? ¿Qué elección se debe hacer para que A y B, para que la función sea continua en todos los puntos donde está definida? Entonces aquí viene el razonamiento. El razonamiento indica lo siguiente. Tenemos que el dominio, que es toda la recta, está separado en 3 intervalos. Menos infinito, menos 2. Tenemos el intervalo menos 2, menos 1. Menos 2, 1. Y tenemos el intervalo 1 más infinito. Resulta que en eso, cada uno de estos intervalos abiertos, en cada uno de estos intervalos abiertos, la función es continua, porque en el primer intervalo actúa f1, y f1 es una función continua para todo x menor que 2, independiente del valor que escoja de a. De hecho, para todo a, no es relevante el valor de a. Lo mismo ocurre con f2 en este intervalo, porque f2 es una función lineal continua independiente de a y b, y f3 en el intervalo 1 más infinito también. Entonces, separadamente, en cada uno de los intervalos no importa cuánto vale a y b.
para que la función sea continua en su dominio, queda por analizar la continuidad justamente en los puntos donde cambia de definición, en menos 2 y 1. Y ahí entonces es importante saber cuánto vale A y B. Porque el estudio de la continuidad en menos 2 pasa por estudiar el límite de la función. Y estudiar el límite de la función en menos 2 pasa por saber qué fórmula ocupar, si F1 o F2, o sea, pasa por estudiar los límites laterales. Y entonces eso es lo que uno va a hacer acá. Así que la función es continua en este conjunto, que son la unión de los tres intervalos, menos 2 y 1, y se estudian los límites laterales. Bueno, límite por la izquierda en menos 2, el cálculo da esto. Límite por la derecha en menos 2, el cálculo da esto. Ese valor coincide con la imagen en menos 2. Entonces, para que la función sea continua, los límites laterales deben ser iguales. Y aquí aparece la primera relación. O sea, esta condición. El mismo razonamiento lo aplicamos al punto 1. En 1, límite por la izquierda nos da 3a más b, que coincide con la imagen. Y el límite por la derecha nos da 3 menos 2b. Así que la función es continua cuando los límites laterales existen y son iguales, y de aquí obtenemos una segunda relación que es esta. Por lo tanto, A y B están condicionados a que valga esta condición, están relacionados a esta igualdad y a esta otra. Luego A y B no pueden ser cualquier número, tienen que tener deben ser tales que se cumpla esta condición y esa. Ese es un sistema de ecuaciones. Los valores de A y B deben ser eso. Bien. En lo que queda, vamos a precisar algunas cuestiones que quedaron que no quedaron, que son intuitivas, pero las vamos a formalizar. La idea de que la variable independiente crezca en demasía. Eso se llama límite infinito. ¿Ya? Y uno lo puede precisar como se está indicando ahí. Lo que hay que tener en mente acá, el límite infinito, el prototipo que hay que tener presente es este. Esta es como la idea que se debe venir a la mente cuando uno habla de un límite infinito. Cuando te acercas a la variable, la función crece mucho, o decrece mucho, si piensas negativamente. Rigurosamente lo que está diciendo es una cosa bien clara. Dice, dado un número cualquiera, es decir, k puede ser 1.000.000 elevado a 1.000.000, acá está acá, aquí está x0, dice que existe delta mayor que 0, o sea, existe un pequeño número, tal que si x es un número que difiere poco de x0, la diferencia entre estos dos números es muy parecida a 0 porque es más chica que este número, o sea, x está cercano a x0, su imagen pasa de este número. Pero hemos dicho que el número k en la práctica es grande, es decir, k es un número muy grande. Estamos diciendo que la imagen es más grande que ese número. O sea, estos números fk crecen, porque los comparo con un número que ya sé que es grande. Esa es la idea del infinito, entonces. Fíjate que si, pero dice, bueno, para todo k, dado k, si cojo un número más grande aún, voy a poder encontrar otro delta, tal que si un número difiere, es más pequeño, está más cerquita de x0, la imagen es más grande que ese k. Ya, más grande aún. Bueno, eso se traduce, esa idea se reescribe así. El límite crece y reservamos este símbolo para indicar esa idea. Crecimiento.
la variable crece. Entonces, uno dice, bueno, está bien, pero yo sé que la recta real tiene números positivos y negativos, entonces podría ocurrir que el número o la imagen se vaya muy a la izquierda. Bueno, y muy a la izquierda significa esto. La definición es la misma, pero esto. Si K es un número positivo y grande, menos K está por acá. Y esta desigualdad significa que la imagen está más a la izquierda de menos K. La misma idea, pero con el menos infinito. Eso es lo que está diciendo. Si ocurre eso, se dice que el límite es infinito. La variable independiente tiene un comportamiento de crecimiento, desbordado, en algún sentido. ¿Sí? Eso. Ejemplo de esto que está allí es el clásico. Fíjate, cuando x atiende a 0 por valores mayores, 1 sobre x es un número muy grande. Y si tiende a 0 por valores menores, 1 sobre x tiende a ser menos infinito. Y en general, este límite es más infinito. ¿Ok? Hay un comentario de que a veces uno puede estudiar el límite general. Podría ocurrir esto. A veces el símbolo infinito se reserva para que la función se dispare. Y el reserva infinito va a indicar que la imagen es grande, en valor absoluto. ¿Ya? ¿Dónde uno se topa con que, será que estos límites son raros de encontrar? ¿Será que es una cosa bien extraña? No. Esta propiedad dice que en realidad uno se topa con frecuencia con este tipo de límites. En la práctica, lo que dice esta propiedad es que si tú tienes un número, piensa en número positivo, y estás calculando el límite de una fracción. El límite de una fracción. Y el denominador, y si el límite del denominador es 0 y el del numerador no, lo que uno tiene formalmente, digamos, abusa, tendría algo como esto. Si el límite del denominador es 0 y del numerador no es 0, el cociente tiene una cosa como esta, pero en realidad esto no tiene sentido de escribir como número real, sino lo que uno puede precisar que esta idea, esta rareza en realidad es infinito. Ese límite es infinito. Digámoslo, un número distinto de 0 dividido por 0, aunque no carece de sentido por la axiomática de cuerpo, pero lo interpretamos en el término de límite de esa forma, como infinito. Uno puede probar que esto es así. Uno puede probar que cuando x está cerca de x0, esta fracción crece mucho. ¿Ya? De hecho, uno puede probar una cosa previa que va a permitir probar lo anterior. Cuando x está cerca de cuando x tiene, cuando g de x es muy parecido a 0, este número es muy grande. Cuando x está cerca de x0. Eso es lo que uno prueba en realidad. Cerca de x0. Eso es lo que termina uno probando. Eso es lo que está ocurriendo. Si esto es cierto, entonces esto es cierto. Por lo tanto, uno puede fácilmente decir que de acá uno puede probar que el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 de 1 sobre x menos 3 al cuadrado, ese límite es más infinito. En el sentido que se está indicando. En el sentido que ese límite, esa expresión crece mucho. ¿Ya? Eso es lo que dice esta propiedad. Así que uno se puede tomar sopar con frecuencia con límites infinitos. ¿Ya? Ese límite es infinito. Si este límite es 0, entonces el recíproco se va a infinito. Y uno pone infinito porque uno puede ser bastante más detallista acá y decir en realidad, uno puede decir lo siguiente. Más infinito si L es mayor que 0. Y menos infinito si L es menor que 0. Uno puede precisar,
qué tipo de infinito es. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Así que este tipo de expresiones el límite es infinito. Voy a recalcar una vez más que el límite no existe. Esto no es un número. Más, menos infinito no son números. A pesar de que uno puede hacer un poco de álgebra con esto, no son números. No representan números. Es un símbolo que ese símbolo resume o abrevia un comportamiento. Se comporta como. Uno dice, se comporta como. Cuando x es parecido a 0, el recíproco es muy grande. Tan grande como tú desees, si el x es tan pequeño como lo escojas. Esa idea de grandeza se resume en ese símbolo. Se va a colocar ese símbolo para indicar eso. Cuando tú leas eso tienes que interpretarlo de esa manera. No son números, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, ya que tenemos el número, ya que tenemos, perdón, el símbolo que indica grande, entonces también tiene sentido hablar de esto. Límites hacia el infinito. ¿Ok? Entonces, si tengo una función definida en un intervalo no acotado, entonces podemos hablar de este tipo de cosas. Límite al infinito. Y eso se va a entender como lo que se está indicando ahí. Ese límite es L. Simplemente lo que estamos diciendo acá es que si X es grande, su imagen está cerca de L. Eso es lo que estamos diciendo. Dado un número pequeño, existe un número en general grande, K, tal que si X, cualquier número mayor que él, o sea, grande, porque el K ya lo era, la imagen se acerca a L. Eso se va a interpretar de esa forma que está. El ejemplo clásico es este. Y hay definiciones análogas con más o menos infinito y todas las combinaciones. Entonces, análogamente se tiene esto. Cuando X tiende al infinito, 1 sobre X se acerca a 0. 1 sobre X es muy pequeño. Y en general, tenemos algunos límites que nosotros los destacamos porque los ocupamos con frecuencia, que son los límites básicos acá. 1 sobre X, elevado a P. Bueno, entonces aquí uno puede hacer cálculos de la misma manera como lo hicimos en los casos de los límites generales con esta noción. Y los ejemplos siguientes están ilustrando esta idea. Mira, cuando X tiende a menos infinito de esta función que está ahí, esta es una constante que va a multiplicar al límite. Este límite es 0. Este límite es 0. En consecuencia, el valor del límite es 0. Estudiamos los límites B y C, que son los que da pie a una clasificación un poco más general. Vamos a calcular el límite de esta expresión, de esta fracción de dos polinomios, o sea, una función racional, cuando X se va a infinito. Y aquí la idea, bueno, seguramente es algo que uno siempre entiende cuando ve el límite por primera vez, lo aprende el semestre pasado, es que lo que está detrás en el cálculo de este tipo de límites es dividir por la mayor potencia, porque lo que uno espera ocupar es expresar, cambiar la expresión por otra donde aparezcan expresiones que involucran este límite, estrella. O sea, lo que está detrás es una expresión como esta. Y esto se logra dividiendo por la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia es x cubo, que se repite en el denominador, y al dividir y hacer el álgebra llegamos a esta expresión. Bueno, y aquí queda bastante directo lo que está calculándose
Ese límite da 7 medios porque el límite del numerador y del denominador se calculan como se está indicando. Llegamos entonces a que el valor del límite es ese. Y el mismo truco se hace en el caso C, dividiendo por la mayor potencia, que en este caso es cuadrado. El límite entonces, razonando como el de arriba, el límite da 0. Tenemos una fracción cuyo grado se encuentra, el mayor grado está en el denominador. En el primer ejemplo, el mayor grado coincide en numerador y denominador. Entonces uno hace el análisis general. Si uno tiene una función racional, es decir, un cociente de fracciones de polinomios, si uno quisiera calcular el límite de ese polinomio, uno divide por el mayor exponente. ¿Okay? O bien, factoriza en el numerador por la mayor potencia en el denominador también. Son equivalentes. Y el cálculo del límite pasa por estas tres posibilidades mutuamente excluyentes. Si el mayor grado es el mismo en el numerador y el denominador, si el mayor grado está en el denominador, y si el mayor grado está en el numerador, ocurre esto. ¿Okay? Ilustremos ese último paso. ¿Tengo algún ejemplo acá? Pues lo vamos a verificar ya. Y cerramos con esto. Mira. El ejemplo A y B nos ilustra las posibilidades igualdad y mayor grado en el denominador, y hagamos un ejemplo que ilustra, y con eso cerramos la otra posibilidad, que es bastante directo. Dice, si quisiéramos calcular este límite, más infinito, de la expresión 2 más 3x más x cubo, y dividimos todo por 4x cuadrado menos 1. Entonces aquí el mayor grado es 3, así que esto se podría escribir de la siguiente manera. Si uno divide por x cubo, arriba y abajo, lo podemos escribir así. Esto que se va a escribir no es riguroso, pero da una idea de qué tendría que ocurrir acá. Más 3x cuadrado más 1 sobre 4x menos un tercio, 1x cubo. Y resulta que en el límite, voy a escribir con rojo acá, esto no está correcto, no está correcto escrito, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 0, entonces de acuerdo con lo que vimos anteriormente, que también se aplica para este tipo de límites, esto debería dar infinito. ¿Okay? El límite debería dar infinito. Una manera, con esto termino, de evidenciar eso de mejor forma sería, como dice, mejor. Esto es igual al límite, y lo que vamos a hacer es factorizar por el mayor exponente en el denominador, en el numerador, 2 sobre x cubo más 3
sobre x cuadrado más 1, partido todo por x cuadrado, factor de 4 sobre x menos 1 partido por x cubo. Y este límite, después de hacer la simplificación, queda igual a límite cuando x tiende a x por esta expresión, más tres sobre x cuadrado más 1 partido por menos 1 sobre x cuadrado, x cubo. Y resulta que, terminamos con esto, esta expresión tiene límite 1 cuando x tiende al infinito, y esta expresión se va a más infinito cuando x tiende al infinito. Por lo tanto, el límite de esta expresión es más infinito porque es el producto de dos expresiones, una que se estaciona en 1 y la otra que crece mucho. ¿Okay? Entonces esta sería la manera un poco más rigurosa de poder comprobar que efectivamente el límite es infinito. Por ahí va el asunto. Bien. Nos queda un detallín que lo vamos a completar con una lección adicional que se la voy a estar enviando durante la semana. Bueno, dejemos hasta acá.